bienvenidos desde aquí. Nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que sin lugar a dudas marcan el rumbo de la historia. Pues no es menos cierto que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en nuestro país marcarán el rumbo de la historia en Venezuela, en América Latina, en el continente y en buena parte del mundo. Es por ello que seguimos con nuestro propósito de darle a usted la oportunidad de que escuche a los candidatos para que tenga información suficiente y saque sus propias conclusiones a la hora de votar. Hoy nos acompaña en el estudio Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer, Michelle, estar acá. El placer es nuestro. A ver, vamos a conversar básicamente sobre temas de política exterior y política internacional. En esta primera parte, yo le voy a dar la oportunidad de que tome un papelito. Cada papelito contiene una pregunta y vamos a ver de qué vamos a hablar en esta primera parte con Daniel Ceballos. A ver, ¿qué salió? ¿Qué opina de la ideologización de la política exterior? Así es una gran realidad, es indiscutible. Sí, claro. Yo creo que yo estoy en desacuerdo con cualquier forma de ideologización, porque creo en la pluralidad del pensamiento, creo en el pensamiento libre y que además cada país tenga una cultura que se respete y que esta pluralidad forme parte del acervo y de la riqueza que tenemos los seres humanos. Claro. Además que la ideologización nos lleva directamente a un gobierno y los gobiernos son temporales. Correcto. Los estados quedan, ¿no? Entonces, ideologizar la política exterior nos puede llevar también a tener unos costos tremendos en pérdida de oportunidades. Correcto, es así. Y esto también nos lleva a ese siglo de la Guerra Fría, en donde había un mundo que se dividía en casi dos toletes simétricos. Sí. Y que pareciera que hoy hay un esfuerzo por parte de muchos países por volver a esta idea bipolar, ¿no? Y pues frente a eso, por supuesto, el mundo creo que no debería plantearse desde una lucha, pero sí debería tomarse en cuenta la enorme cultura que hoy estamos compartiendo. Y Venezuela, para venir acá a Venezuela, nosotros hoy tenemos buena parte de nuestra población en el extranjero. Así es. Y los venezolanos que están en el extranjero hoy pueden conocer esa cultura y llevar nuestra cultura, llevar nuestras arepas. Y creo que este país tiene que hacer un esfuerzo importante por defender y por garantizar los derechos de esos venezolanos que están fuera de Venezuela, y para eso debería generar una política que tenga que ver con apertura, con encuentro. Por ejemplo, pensando en nuestros vecinos acá, Colombia, por ejemplo, que tiene una parte importante de los venezolanos que emigraron, sería muy importante poder crear una estrategia hacia Colombia y hacia lo que se conoció antes como la comunidad andina a la que pertenecimos, y que pudiese ser, en mi opinión, una de las principales tareas que vamos a hacer. Se entiende que estamos en Mercosur, sí, aunque tengamos esta situación actual, ¿verdad? De no tener una participación total dentro de Mercosur. Sí, porque estamos suspendidos. Correcto, pero nosotros pudiésemos lograr volver a la comunidad andina de naciones, y esto tendría un impacto muy importante en los venezolanos que viven en esos países. ¿Lo propiciarías en un eventual gobierno, lo propiciarías el regreso a la comunidad andina? Totalmente. ¿Y si eso obligara a retirarnos de Mercosur? Bueno, habría que discutirlo con el país y priorizar, porque pudiésemos tener dentro de la comunidad andina unas mayores oportunidades. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros lográramos desarrollar una capital binacional entre Colombia y Venezuela, por la característica de nuestra relación y de nuestro territorio que compartimos, me refiero a Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, parte del Zulia y por supuesto el norte de Santander de Colombia, en donde hoy conviven unos 6 millones de venezolanos y unos
6 millones de colombianos, en donde también está una población que tiene una cultura muy parecida, que tiene una necesidad de intercambio y que se ha venido frenando precisamente por los controles, precisamente por esta ideologización de la política exterior, y que nosotros pudiésemos generar, por lo aprendido en estos 25 años, una libertad de comercio y sacar de allí unas aduanas que son totalmente inoportunas. O sea, ¿las eliminarías las aduanas? Yo sacaría la aduana de San Antonio del Táchira y la pasaría a la siguiente frontera natural que está con Barinas, precisamente ¿Por qué? en un sitio que se llama Punta de Piedra. ¿Por ¿Y qué? por qué haría esto? Porque esto permitiría liberar toda una zona que compartimos con Colombia, que incluiría parte de los Andes y parte del sur del lago de Maracaibo. ¿Esa no es más o menos la misma propuesta que está haciendo la segunda Marquetalia? De una comunidad binacional en la frontera, donde se convive, inclusive plantean ellos, con los grupos irregulares. Bueno, hoy se convive con los grupos irregulares. Eso es una realidad. Y los que vivimos en frontera sabemos que esto es una realidad. Lo que estoy planteando es que el libre comercio y la posibilidad de desarrollar la infraestructura, los servicios de esta zona sería de provecho para ambos países. Y pudiésemos trabajar también allí algo que requiere el país, que es retomar la descentralización del país. El centralismo hoy evita que estas regiones se desarrollen. Entonces tenemos primero una política de control, una política de alcabalas, frente a una Colombia que tiene apertura comercial. O sea, sería libre prácticamente mercado. desdibujar la frontera. Yo creo que esa frontera primero está desdibujada Ok. entre los que vivimos ahí. Ok. Y no quiere decir que no tengamos un sentimiento de país, de Estado, soberano. Pero cuando estamos hablando de las relaciones que tenemos con los colombianos, los venezolanos que viven en Colombia, las oportunidades para generar comercio entre los dos países, se necesita de libertad para poder comercializar las mercancías. Voy a dar un ejemplo particular sobre la producción de carbón de Colombia. Ajá. Hoy la producción de carbón de Colombia tiene que buscar la salida al mar por intrincadas zonas de Colombia. Si nosotros pudiésemos desarrollar la capital binacional, como así la denomino, entre el norte de Santander, el Táchira y parte del estado Zulia, pudiésemos por vía férrea, por vía marítima o por transporte de carga pesada, desarrollar toda una ruta del carbón hacia lo que se conoce como el puerto de La Ceiba, que pertenece al estado Trujillo, pero que está en el lago de Maracaibo. Entonces, pudiésemos generar para los colombianos una oportunidad importante de trasladar mercancías. Claro. El río Zulia, por ejemplo, que nace en Colombia, ¿verdad? Y que llega hasta el lago de Maracaibo, pudiese ser un río para poder transportar grandes cargas. Allí también entraría el tema del carbón, el tema de la carne, producción de granos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no podemos desarrollar esa zona? Bueno, porque tenemos una política de control contraria a la que tiene Colombia de libre comercio. Interesante propuesta, ¿no? Una propuesta concreta que no habíamos escuchado en estos espacios desde aquí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Seguimos desde aquí, hoy conversando en el estudio con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. Nos hizo una propuesta sumamente interesante que pudiera dar mucho de qué hablar en el futuro inmediato en nuestro país. Pero en esta parte tenemos a un colega internacionalista que tiene una pregunta para el candidato. Vamos a verlo. Para el doctor Daniel Ceballos, ¿cómo enfocaría las relaciones entre Venezuela y Brasil en su eventual gobierno? Interesante, ¿no? Porque generalmente nos enfocamos fundamentalmente en las relaciones con Colombia o pensamos en Estados Unidos y tal, pero a veces nos olvidamos de Brasil. Bueno, Brasil es un país muy importante para nosotros, primero por la enorme influencia que ejerce en Latinoamérica,
y en el mundo, pero además porque compartimos buena parte de nuestra frontera con ellos. Sí. Bueno, en Una mi frontera idea, muy particular, ¿no? en mi idea sobre la posibilidad de desarrollar al país está la descentralización como parte fundamental. Ok. En la anterior pregunta yo te hablé de cómo creo yo debemos construir una capital binacional y de cómo podemos desarrollar nuestro comercio, de mejorar nuestro comercio si pasáramos de una política de control a una política de libre mercado con este país y la posibilidad de volver a la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, con Brasil tenemos grandes oportunidades. Primero, porque podemos hacer de nuestro país, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un lugar importante para que el norte de Brasil tenga un desarrollo hacia la región Guayana y toda nuestra costa en el sentido de el desarrollo minero y el desarrollo turístico. Hace poco estuve en Guayana y me quedé sorprendido de el interés que tienen allí de poder retomar lo que fueron estas industrias básicas. Y me decía uno de los jóvenes que estaba en la Cámara de Comercio, me decía que las personas que viven en el norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, tienen para ir a una playa, tienen que atravesar prácticamente la Amazonía para poder llegar a una playa. Sí. Y que si pudiésemos desarrollar nuestra estrategia de turismo hacia los brasileños, pudiésemos ofrecer oportunidades a un gran número de personas. Y no solamente la playa, también muchos productos llegan al norte de Brasil con precios muy elevados porque es mucho el trayecto que tienen que recorrer desde el sureste, que es el polo industrial de Brasil. Y sería mucho más económico, mucho más rápido, mucho más práctico recibir esos productos desde Venezuela. Pero para lograr eso, primero hay que estabilizar la industria nacional, ¿no? Correcto. Pero sobre la idea de la descentralización, nosotros pudiésemos lograrlo. No se puede dentro de la idea del centralismo. Claro. Voy a hacer un comentario sobre lo que yo creo como alguien de la región. A ver. Yo creo que el mal gobierno de Maduro no debería sacar un solo voto de Carabobo para allá. Porque hasta Carabobo es que hay ojitos de buey. Hasta Carabobo están iluminadas las carreteras. Hasta Carabobo la gente tiene electricidad constante. Pero cuando sales de Carabobo, o sea, desde Caracas hacia el centro, hacia el occidente, hasta Carabobo llega el centralismo, llegan los recursos, llegan las patrullas, llegan las ambulancias. Pero es un centralismo de facto, porque es un centralismo de facto, porque legalmente este es un país descentralizado, pues. Es un centralismo de facto y la descentralización está en papel. Fíjate que, por ejemplo, Guayana tiene dentro de las industrias básicas la generación hidroeléctrica. Y nosotros tenemos capacidad no solamente para dar electricidad al país, sino llevar electricidad, por ejemplo, a Brasil, que me preguntaban, sí, ¿no? Nosotros pudiésemos ser un país que lleva electricidad a Brasil. De hecho, hicimos todo el tendido, ¿no? Claro, igual pasa con Colombia. Igual pasa con Colombia. Pero cuando vamos al occidente, está en la cola del sistema eléctrico. Entonces, como están en la cola del sistema eléctrico, porque es un sistema eléctrico centralizado, esta gente se queda sin electricidad la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué? Bueno, no hubo mantenimiento, se cayó la alta tensión, cualquier cosa. Pero el punto es que tenemos toda esta capacidad, pero estamos enviando electricidad desde Guri hasta el occidente. Pero en el occidente podemos generar electricidad. En el occidente podemos tener energía hidroeléctrica, podemos tener energía solar, podemos hacer que esa región sea independiente, claro, que autónoma. No tenga que depender del Guri. Correcto, entonces esa energía se la podemos vender a Brasil y el país puede tener ingresos. Pero así lo hacíamos. Claro, entonces, pero la política del centralismo ha evitado que se puedan desarrollar las regiones. Entonces, así como yo visualizo la potencialidad del sur del lago, del piedemonte andino, de la frontera con Colombia, la región guayana también tiene lo suyo, sí. Lo suyo, pero tenemos que ahora identificar cómo podemos aprovechar
nuestra cercanía con Brasil, cómo podemos tener una política común en materia ambiental. Si nosotros pudiésemos reactivar nuestra industria del aluminio, del acero, que ya se alimenta de la hidroeléctrica, eso es acero verde, eso es aluminio verde. Nosotros estamos preparados para competir también con Brasil, que está buscando producir acero verde. Estaba viendo un documental de la Deutsche Welle que hablaba sobre los esfuerzos de Brasil por la hidroeléctrica con el foco de que su acero fuese generado con energía hidroeléctrica para que fuese acero verde, porque los mercados hoy están exigiendo que haya una regulación sobre el ambiente. Entonces, sí, la economía verde, pues. Ya nosotros lo tenemos, ya nosotros lo hacíamos, ya nosotros tenemos instaladas esas capacidades, pero necesitamos una política de descentralización y que además tenga una visual de nuestros vecinos y cómo tener unas buenas relaciones. Yo no soy partidario de la ideologización de las relaciones internacionales con ningún país. Yo pudiese tener una relación abierta, sincera, productiva con el gobierno del presidente Lula. Igual lo planteo con el gobierno del presidente Petro. No tengo una distancia sobre si esto es de derecha o si esto es de izquierda, porque eso ha venido marcando estos 25 años y los resultados están a la vista. Vamos a hacer una nueva pausa, pero enseguida volvemos con más. Hoy conversando con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. No se retiren, enseguida volvemos desde aquí. Estamos de vuelta desde aquí ya en nuestro último segmento, hoy conversando con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. En este segmento va a ser una venezolana, de esas muchas que transitan por las calles de nuestra ciudad, quien va a formular la pregunta para nuestro candidato. Veamos. Yo le preguntaría que cómo va a manejar las relaciones exteriores en relación a Cuba y en relación a Estados Unidos. Sí, vamos a ver en detalle, pues se trata más de la preocupación esta por el tema de la ideologización de la relación. Fíjate, Estados Unidos tiene embajadas en Moscú, Rusia tiene embajada en Washington, pero nosotros no. ¿Se puede tener relación buena con Estados Unidos y a la vez con Cuba? Qué buena pregunta. Bueno, interesante tanto la señora como la pregunta que complementas. China está en contra de los Estados Unidos. Estados Unidos en contra de China. Yo no estoy viendo a ningún chino llegando a Venezuela migrando con un bolsito escolar. Yo no estoy viendo a ningún chino abarrotando Chile o llegando o teniendo que atravesar. Van a hacer negocios. Sí, yo creo que lo que quiero destacar es que estar en contra de no puede validar un mal gobierno y una situación como la que viven los venezolanos. O sea, la ideología no significa o no debe representar el modelo que tenemos hoy en Venezuela. Quiero explicarme mejor. A ver. Esto que vemos entre Cuba y Estados Unidos es lo que viene quedando de esa Guerra Fría que debió terminar, pero que sigue teniendo estas secuelas en el mundo. Nosotros no hemos todavía entrado al siglo XXI porque nos mantenemos en esta idea bipolar de una lucha entre izquierdas y derechas, entre socialistas y capitalistas. Y la realidad es que el mundo está en otro lugar, en otras vanguardias. Esta ya no es la vanguardia, esto es el pasado y no podemos seguir anclados al pasado. ¿Cuál va a ser mi relación con los Estados Unidos? Una relación comercial importante porque tenemos que hacer que nuestro petróleo fluya, porque si bien el petróleo hoy no es la energía más limpia que quisiéramos para el planeta, sigue siendo fundamental para nuestra economía y la economía del mundo. Así es. Cualquier conversación sobre energía en este mundo va a incluir al petróleo a la cabeza. Entonces,
Estados Unidos debe ser un gran mercado para nuestro petróleo, debe ser un socio, debe ser también un país con el que tenemos una excelente relación para que cuide a los venezolanos que están allí y que nosotros... Para lo cual tiene que haber un consulado también. Claro, porque los derechos de identidad, los derechos políticos de nuestros conciudadanos deben ser garantizados, no como hoy. Hoy se le ha violado directamente el derecho a la identidad a los venezolanos, que está en la Constitución, pero también el derecho político al voto. Hemos hablado de inhabilitación en este país y la inhabilitación más grande es con 6 o 7 millones de venezolanos que no van a poder votar. ¿Por qué? Porque no desarrollamos la legislación, porque tenemos problemas ideológicos con otros países, porque no tenemos consulados, no tenemos cancillería. Entonces, frente a eso, debe haber un cambio en el sentido de la política que yo resumo en desideologizar la política y recuperar la relación comercial, las buenas relaciones y plantear también una defensa de los derechos de los venezolanos. Pero ¿quién debe dar esa defensa? El país que los recibió. Nosotros somos los que tenemos que garantizar que eso ocurra. Entonces, aquí entra la tecnología. Si queremos identidad, nosotros podemos tener identidad digital. Tenemos tecnología Web3, cadena de bloques. Si queremos garantizar los derechos políticos, nosotros podemos desarrollar el voto digital. Ya tenemos voto electrónico, podemos pasar al voto digital. El venezolano en el mundo puede tener garantía de sus derechos si usamos la tecnología, porque necesitarían solamente una conexión a internet. Y esto para complementar la idea de retomar nuestra política de buenas relaciones. Y en el caso de Cuba, exacto. Y Cuba, bueno, no compartiría el modelo, pero no compartir el modelo no significa que yo tengo que terminar con las relaciones y despachar la posibilidad de tener un diálogo, de poder tener presencia, de poder reconocer al otro, porque lo que ha marcado esta idea de separarnos, esta forma de ideologizar la política hacia afuera, lo que ha marcado es que no reconocemos al otro. Y eso nos pasa también dentro del país, el no reconocimiento de que somos diferentes. Realmente es interesante y es importante, porque fíjate que el mismo Estados Unidos y Cuba mantienen relaciones diplomáticas entre ellos, ¿ok? Con sus altibajos, pero tienen una relación. Mientras que en el caso de Venezuela, fíjate cuánto tiempo tenemos los venezolanos sin una embajada de Estados Unidos y los venezolanos sin un consulado de Venezuela en Estados Unidos. Y lo que tú dices, las consecuencias las está pagando es nuestro compatriota, nuestro ciudadano que está allá y que tiene un pasaporte vencido desde hace un montón de años y está prácticamente preso en el territorio de los Estados Unidos. No puede salir de allí porque no tiene pasaporte. ¿Sabes que? Perdona que tú te... Por favor, claro. Nosotros estamos planteando un proyecto de ley para indemnizar a los venezolanos en el exterior. Oh, qué bien. Porque esto no puede invisibilizarse y queremos discutirlo. No sé si va a ser dentro de la campaña, porque si lo dejamos dentro de la campaña puede ser que se tome como campaña. Claro. No se le dé la seriedad que esto requiere. Claro. Pero el Estado venezolano debe indemnizar a aquel que le violó su derecho ciudadano, derecho humano a la identidad, sí, porque esto es un derecho humano, y sus derechos políticos. Así es. Porque si un venezolano salió en medio de una crisis, fue por la crisis que tuvo que irse del país. No se fue por una oportunidad de estudio. Es que los venezolanos tradicionalmente no éramos emigrantes. Correcto. Éramos receptores de entonces, emigrantes. el Estado venezolano, gane quien gane en la elección del 28 de julio, debe garantizar los derechos e incluso indemnizar a ese venezolano que ha tenido no sé si el término correcto sería una mora legislativa, una situación de indefensión. Ha estado minusválido. Claro, entonces ni legisló la Asamblea del 2015, ni legisló la Asamblea Constituyente, ni legisló la actual Asamblea Nacional, y entonces se despachó y se invisibilizó. No votan, no hablemos de ellos. Así es. Oye, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Fue Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. Ya usted tiene sus respuestas, usted está en capacidad de sacar sus conclusiones y emitir el mejor voto, el más racional, el próximo 28 de julio. Hemos llegado al final, pero será hasta una próxima entrega desde aquí.